Hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Espero que estén bien. Hola, hola. Bueno, me estoy riendo porque me contaron que mientras uno hace un live uno puede poner filtros, porque vi a alguien en estos días poner un filtro de corazones mientras hacía un live y yo decía, de verdad que se puede. Y me estoy aquí riendo poniendo algunos diferentes. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Este es el día que el Señor ha hecho. Alina, hola mi amor. Mónica, buenos días. Qué lindo saber que están aquí. Buenos días. Mili, buenos días. Mónica, hola, hola. Eli, buenos días. Buenos días a todas las que se están conectando. Hola, Aleisha. Hola, Maciel, buenos días. Isela, buenos días. Hola, Eli. Hola, Carmen, buenos días. Bueno, hoy estoy en un lugar diferente, como pueden ver. Me encuentro en Carolina del Norte, en casa de mi papá, visitando. Y la verdad que he pasado unos días increíbles aquí en el campo, eh, disfrutando de la naturaleza, de cosas que hacía desde niña, que disfrutaba mucho, así que estoy súper feliz. Si algunos han visto nuestras historias o las historias de Daniel, se darán cuenta que hemos estado en casa de pollos, que hemos estado cortando leña, hemos estado haciendo de todo un poco. Y bueno, es un lugar que amo y disfruto venir. Hola, Samaria, buenos días. Dayana, buenos días desde Venezuela. Qué bueno que están conectadas. Hola, hola, buenos días desde Argentina. Qué bueno que están ahí todas conectándose. Les voy a dar un brequecito a lo que todas se van conectando poco a poco. Cometí el error de poner el horario o el recordatorio desde casa de mi papá, y aquí son las 11 de la mañana como tal, pero en Dallas son las 10, así que al poner el recordatorio desde aquí, aunque puse las 10 de la mañana, pues claro, les va a recordar a las 10 de la mañana, hora del lugar donde estoy, que es en Dallas, es aquí en Carolina del Norte. Entonces alguien me escribió, Aleisha, mi amiga me escribió, me dice, Shari, yo creo que al poner el horario desde casa de tu papá, estaba mostrando una hora antes, y por eso ahorita hice un comentario. Y espero, bueno, que las chicas que dependen de ese recordatorio se puedan conectar. Les voy a contar historias desde aquí para los que no saben un poquito. Yo nací en Puerto Rico, soy puertorriqueña. Mi papá es americano, o como dirían todos, gringo, gringo. Y él vino en el Navy en el año 70 a Puerto Rico, y ahí conoce a mi mami y ellos se casan, y bueno, al tiempo ellos se divorcian y él se regresa a Estados Unidos, así que yo desde los 6, 7 años comencé a viajar aquí a visitarlo. Ay, ¿ya? Sí. Al principio, cuando me comencé a llegar, solamente venía unos días, porque no estaba acostumbrada, ¿verdad?, a estar en un lugar diferente, pero a pasar del tiempo amaba venir todos mis veranos. Venía desde que se acababa la escuela, me venía todo mi verano aquí y disfrutaba muchísimo. Y era otro lado de la cultura, ¿verdad?, de mi familia, que era muy diferente a yo, caribeña. Me pueden ver, es que aquí de momento me dice que tenga poca conexión. Bueno, hoy vamos a tener que tener mucha paciencia por la conexión, porque estoy en un lugar diferente, pero bueno, no quería por eso dejar de conectarme. Entonces les decía que aquí yo hacía cosas totalmente diferentes. Aquí yo aprendí a correr motora, aquí yo aprendí a escalar, aquí yo aprendí a flotar por el río, aquí aprendí a bregar con gallinas, con animales salvajes, a sembrar, a trabajar la tierra. Aprendí a hacer de todo. Amo las antigüedades. Mi papá colecciona motoras y autos viejos y él los restaura. Así que yo disfrutaba ver cómo un auto que llegaba viejo a sus manos, él lo arreglaba poco a poco. Así que nada, tengo muchas memorias de este lugar, y llevaba unos 3 años que no venía, y así que decidimos venir a visitarle, y estamos felices de estar aquí unos días. Dicen que por eso parezco gringa. Bueno, pues les voy a contar para los que no saben, mi mamá es rubia de ojos verdes. Mi mamá es rubia de ojos verdes, así que lo que parezco gringa no tiene que ver con mi papá, porque mi mamá es rubia de ojos verdes y mi abuelita, la mamá de mi mamá, es rubia de ojos azules. Entonces miren, yo saqué los ojos oscuros, no los saqué tan claros tampoco. Así que no me veo tan gringa, aunque me veo gringa, dicen, pero no tanto por el lado de mi papá. La verdad es que mi mamá también era rubia, y tengo de los dos laditos. Pero bueno,
disfruto muchísimo estar por acá y lo he disfrutado. Es algo que dicen que ama el sonido de la naturaleza. Se oye, ¿verdad? Atrás. Aquí estoy en el campo. Y bueno, feliz de poderme conectar con ustedes. Muchas de ustedes me decían, Chari, aun cuando se acabe la cuarentena vas a poderte conectar, y yo les decía, eso espero, porque van a comenzar los viajes y tal vez no necesariamente voy a estar en casa, pero la verdad que en mi corazón está hacer todo el esfuerzo para poderme conectar con ustedes. Me gustaría saludar a alguien por ahí. Déjenme ver quién está por ahí que yo pueda saludar, que me diga, estoy lista. ¿Quién está lista por ahí que yo pueda saludar hoy y saber cómo te está yendo el día? Déjenme ver. ¿Quién está por ahí? Díganme por ahí. ¿Quién está lista? Abrahani, ¿estás por ahí? ¿Estás lista, Abrahani? Yo voy a marcarle a mi amiga Abrahani. Vamos a ver. Abrahani dirá, me agarraste infragante, Shari. Está bien. Dale, Abrahani. Bueno, yo creo que no. Me voy con Zaira. Zaira me levantó la mano. Zaira, te voy a escribir ahora. Déjame ver. Mi amiga Zaira, que se conecta siempre, tan bella. Y estoy feliz porque hoy y el San Marco, nuestros amados amigos, sacaron una canción hermosa de libertad, y la verdad que lo hemos disfrutado mucho en esta mañana. Déjenme ver ahí. Zaira, buenos días. Tal vez sea que yo no tenga muy buena señal y por eso no se pueden conectar. ¿Estás ahí, amiga? Ok, yo creo que es que no tengo muy buena señal, tal vez no entra. Bueno, pues lo dejo para otro día poder hablar con ustedes. ¿Qué les cuento? La verdad que estaba muy feliz de poderme conectar hoy con ustedes. Siempre les cuento que oro para que el Señor me dé una palabra, algo especial que Él tenga. Y durante la semana hay cosas que comienzo a escuchar repetidamente y me di cuenta que es su voz, que es algo que Él quiere que yo pueda compartir con ustedes. Hoy traigo mi cafecito. Mis tacitas son diferentes hoy porque estoy en casa de mi papá. Esto es de un artesano local, me contó. Y este es el cafecito hoy que quiero compartir con ustedes. Y se llama Quedé convencida. Diga conmigo, quedé convencida. Y de eso les quiero hablar. Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños y todavía lo hacen, que les gustaba convencerme. Y yo no sé si yo me dejaba convencer, pero cosas como íbamos a una tienda y ellos veían algún juguete o algo que ellos querían y me decían, mamá, pero es que yo de verdad, mamá, yo no tengo otro como este. Yo, pero es que tú tienes ya una muñeca como esa. Por ejemplo, le decía a Danielita, sí, mamá, pero esta es diferente. Esta es diferente, esta tiene estas características o trae este artículo diferente. Esta llora mientras aquella no hace ruido. Y la verdad es que yo salía convencida. Ella me convencía de que le comprara, ¿verdad?, aquel detalle o aquel juguete que ella estaba deseosa por él. Y la verdad es que el arte de convencer, y yo estaba buscando la definición, y mira lo que significa estar convencido de algo. Que tú estás seguro de la validez de una opinión o de ese comportamiento. Que tiene la certeza de algo que ha ocurrido como dicen. O sea, cuando tú te dejas convencer es porque tú estás en la certeza de lo que te están diciendo es verdad, es real. Ahora, ¿cuál es el arte de convencer? Mire lo que dice la definición. Dice persuadir, conseguir que una persona crea o se decida a hacer algo. Lo repito, convencer es persuadir o conseguir que una persona crea o se decida a hacer algo. Eso es convencer. Para las que se están conectando hoy, estoy hablando hoy de un tema que el Señor puso en mi corazón en esta semana y es estoy convencida. Diga conmigo, estoy convencida. Y les hablo sobre lo que es la definición de convencer. Y convencer es cuando alguien te dice algo
y tú crees que lo que esa persona está diciendo es real. Yo no sé cuántos de ustedes o en sus países, cuando uno va a los centros comerciales, hay personas que están en el medio vendiendo algo y te dice, yo te garantizo que si tú te pones esta crema, todas tus arrugas se te van a ir en una semana. Y uno está, yo no sé si eso puede ser tanta verdad. Pero hay veces que tienen un arte para convencernos, ¿verdad que sí? Y caemos en la trampa a veces, y a veces puede ser verdad, algunas cosas que nos venden, pero a veces hay otras que la verdad que caemos en la trampa de quedarnos convencidos de que eso va a funcionar. Hoy mismo, les voy a contar, hoy mismo mi papá me dice, Chari, un amigo me regaló unos frasquitos pequeños de plástico que yo puedo abrir el huevo, echarlo ahí crudo y lo hiervo para que cuando salga ese frasquito, ¿verdad? De la olla, del agua caliente, yo pueda sacar un huevo completo. Así no tener que estar pelando un huevo, porque no sé si les pasan, hay huevos que son fáciles de pelar, pero hay otros que no, que son bien difíciles, ¿sí o no? Y él me estaba diciendo, y él me convenció que esto era lo último, que ya no voy a tener que pasar trabajo, solo voy a echar el huevito dentro del frasco y que cuando yo lo hierva, el huevito va a salir completo y no lo vamos a poder comer. Y yo dije, bueno, pues vamos a tratarlo. Pero cuando se puso a leer las instrucciones, se dio cuenta que el frasquito primero hay que echarle o mantequilla o algo para que no se pegue. Así que él lo hirvió y luego que lo hirvió un buen rato, cuando sacó los huevitos, ¿verdad? Los plastiquitos estaban medio crudos. Así que dijo, no, pues voy a tener que hervirlo más tiempo, lo hirvió más tiempo. Cuando salieron, la verdad que salieron los huevos hechos, pero salieron feitos. Y luego le tocó limpiar el envase y dice que pasó un trabajo, eso fue esta mañana, limpiando el envase de adentro. Y él me dice, él me convenció que esto funcionaba y esto no funciona. Pero en el momento que esta persona le está contando, ¿verdad? Su experiencia, él quedó convencido por lo que escuchó. Y no sé a cuántos les ha pasado eso, que hemos quedado convencidos por algo que nos han dicho y luego nos hemos dado cuenta que tal vez es, que tal vez no es. Y por eso yo les quiero hablar de eso en esta mañana. Esta semana estaba estudiando la palabra y me topé con la historia de Eva cuando está en el jardín del Edén. Algunas se están ahí riendo de huevito. Bueno, pero ¿verdad qué pasa? Esta semana estaba leyendo la historia de Eva y estaba leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y justo en el capítulo 3 es cuando Eva tiene la conversación con la serpiente. Capítulo 2, el Señor le ha dado las instrucciones, ¿verdad? Y viene ella de escuchar las instrucciones de parte del Padre, diciéndole que todos esos árboles que estaban en el jardín eran hermosos y que podían disfrutar de todos ellos, pero que había uno en particular que no podían comer. Y todos conocemos esta historia. Pero luego llegamos al capítulo 3 y dice que Eva tuvo esta conversación con la serpiente y la serpiente comenzó hablando con ella y le dice, es cierto que no puedes comer de todos los árboles hermosos que hay en el jardín. Y ella le contesta y le dice, no, no, no. Podemos comer de todos los árboles que están en el jardín, solamente de uno no podemos comer. Así que él le cuenta y le dice, sí, lo que pasa es que si comes de ese, conocerás todo, serás tan grande como Dios. Y lo que comienza es esta conversación entre Eva y la serpiente. Ninguna otra traducción dice esta oración, aunque se concluye de eso. Pero la Nueva Traducción Viviente pone una oración y es en el capítulo 3, versículo 6, para las que están con sus Biblias ahí. Nueva Traducción Viviente, pueden buscarlo, capítulo 3, versículo 6. Y dice, dos palabras sencillas, una conclusión de esto que sucedió entre ellos dos. Y dice, quedó convencida. Otras traducciones no lo dicen, la Nueva Versión no lo dice, Reina Valera no lo dice, porque realmente es un comentario, es una conclusión de lo que sucedió después de esa conversación. Quedó convencida. Y yo no sé por qué esas dos palabras se quedaron tan grabadas en mi corazón,
y por qué esas dos palabras comenzaron a ser tan fuertes y a retumbar. Y el Señor me ponía en el corazón muy fuerte, Shari, tienes que tener cuidado con las conversaciones internas que tú tienes en tu mente y en tu corazón, porque toda conversación con el enemigo puede producir que quedes convencida. Y quedar convencida es creer lo que la parte, el convencedor, quiere dejar saber. Y nosotros tenemos que entender que nosotras, y la gente pone, ay, evita. Bueno, la verdad es que probablemente si tú y yo hubiésemos estado en esa misma posición, nos hubiésemos dejado convencer tal vez. Porque esto pasa constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Una conversación larga con el enemigo es peligrosa. Lo repito, una conversación larga con el enemigo es peligrosa. Y yo quiero hablarles de la importancia de nosotros entender que nosotras no necesitamos ponernos en una posición de dejarnos convencer. Lo repito, nosotras no necesitamos ponernos en una posición donde nos dejemos convencer. Algunas dicen, eso me está pasando a mí. Es una lucha en la mente, correcto. El mayor campo de batalla no es allá afuera, es aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, la importancia de nosotros entender esto, y es lo que yo deseo poder hablar con ustedes en el día de hoy. Miren, nosotros sabemos, y la Biblia dice, que ya Jesús venció al enemigo, a Satanás, en la cruz del Calvario. Colosenses nos dice que Él llevó el alta que tenía contra nosotros, de nuestros pecados, lo que estaba escrito de pecados, de nuestro pasado, y dice que lo clavó en la cruz del Calvario y dejó al enemigo en vergüenza, y Él triunfó sobre todos nuestros pecados. O sea, Jesús venció. Pero muchos cristianos piensan que porque Jesús ya venció, Él no está por ahí con artimañas o maquinando cosas en contra nuestra, y podemos de alguna manera bajar las guardias y pensar, ya Jesús venció, yo no tengo por qué preocuparme. Sin embargo, la Biblia nos deja saber, y dice en 1 de Pedro 5:8, que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. También dice en 2 de Corintios 10:4 que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. O sea, en otras palabras, si el Señor pensara que nosotros no necesitáramos de esas armas en el día de hoy, no nos equiparía para un tiempo como este, sino nos da herramientas que nos ayudan a poder vencer fortalezas. Así que nosotros necesitamos entender que aunque Jesús públicamente venció al maligno, y esa acta que tenía en contra de nosotros fue vencida y clavada en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que saber que Él es astuto y que está, así como la serpiente, buscando tener conversaciones con nosotras para nosotras poder estar convencidas de su plan y de forma muy sutil trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. La pregunta es, ¿de qué Él nos quiere convencer? ¿De qué nos quiere convencer? Bueno, yo encontré 4 cosas específicas de las que Él nos quiere convencer, y yo creo que todas de alguna manera están resumidas en esas 4, y quiero compartir eso con ustedes. ¿Está bien? Número 1. ¿Están todas conmigo? ¿Sí? Miren, ¿cómo lo pongo? No hay ningún ejército que vaya a la guerra sin un plan de defensa. No hay ningún ejército que vaya a la guerra sin tratar de identificar cuáles son las amenazas que el enemigo tiene contra ellos para saber cómo cubrirse y guardarse. Entonces es tan importante que nosotras como mujeres en este tiempo nos levantamos con autoridad y sepamos y entendamos la importancia de nosotros poder desmantelar y ver cuáles son esas maquinaciones que se quieren levantar en contra de nuestra mente, nuestra familia y nuestra generación. Y si nosotras hacemos caso y miramos y entendemos, salimos de este lugar
con una mentalidad diferente, con una mentalidad de que, ¿sabes qué? Está siendo descubierto. Y yo me voy a parar en nombre de mi casa, de mi familia y de mi generación para poder combatir con todas estas estrategias que tú quieres levantar en contra mía. Entonces, ¿de qué él nos quiere convencer? Bueno, número uno, su primera estrategia o la primera cosa que él nos quiere convencer es de llenarnos de temor. Llenarnos de temor. ¿Sabías que la Biblia registra 110 veces la palabra no temas? 110 veces está registrada la palabra no temas. Y hemos hablado del temor varias veces, pero esto es algo que sutilmente trata de el enemigo poner en nuestro corazón. Creo que es una de las primeras armas que usa y de las primeras cosas que trata de convencernos en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotras estemos inoperantes, sin poder, amedrentadas, asustadas, en una esquina, con miedo a conquistar todo lo demás que Él tiene delante de nosotros y que el Padre ha puesto para que nosotros conquistemos, y con que Él siembre una palabra de temor en nuestro corazón, un pensamiento de temor, lo que hace inmediatamente es amedrentarnos. Porque el temor lo que hace es robar nuestra fe y nuestra paz. Lo repito, el temor lo que hace es robar nuestra fe y nuestra paz y hace que mantengamos toda nuestra atención en las circunstancias en vez de las promesas de Dios. Lo repito, el temor lo que hace es que envuelve tanto tu corazón para que nosotros estemos más pendientes a las circunstancias y a los problemas y a todo lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar que a las promesas de Dios. Y el temor lo que quiere invalidar es lo que Dios ha dicho. ¿Qué es el temor? Y lo he dicho y lo vuelvo y lo repito porque sé que hay muchas mujeres que se están conectando hoy por primera vez. Así como Dios habla palabra de bien sobre tu vida, y dice Jeremías 29:11 que los planes que Él tiene para con nuestra vida son planes de bien y no de mal. Dice también que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido, adquirido por Dios. O sea, hay algo hermoso que Él ha depositado sobre nosotros. El enemigo lo que hace es hablar mentira. Es una voz profética para decirnos de un futuro que nos va a ir mal, que no existe, para mantenernos intimidadas, robar nuestra paz y robar nuestra fe. Entonces, es tan importante nosotros poder entender esto porque el temor lo que hace es paralizarnos en el momento del proceso. Miren esto, Mateo 14 es cuando vemos la parte donde Pedro va y camina sobre las aguas. ¿Recuerdan eso? ¿Qué motivó a Pedro a caminar sobre las aguas? Su fe en Jesús. Pero ¿qué hizo que se hundiera en medio del agua? El temor al viento y a las olas. No fue el viento y las olas lo que lo hizo que se hundiera, pero el temor a lo que vio sus ojos se dejó intimidar en el corazón. Así que nosotras sin querer en este caminar, ¿verdad? Podemos saber que hemos sido llamadas y atrevernos a conquistar en fe muchas cosas que el Señor ha puesto delante de nosotras, pero si vemos el viento, que la marea está alta, si comenzamos a escuchar voces que dicen, esto es inconquistable, ¿por qué estás orando por tu hijo para que regrese a casa? ¿Quién crees que va a cambiar tu matrimonio? ¿Acaso Dios te va a poder levantar de esa circunstancia? Y cuando nosotros empezamos a escuchar esa voz de temor, inmediatamente lo que hacemos es que mantenemos toda nuestra atención en la circunstancia y no en la promesa de Dios. Ahora, por cada cosa que el enemigo nos quiere convencer, yo quiero darte algo para contrarrestar eso. ¿Está bien? Así que número 1, él quiere sembrar temor en nuestro corazón. ¿Cómo contrarrestamos esto? Bueno, número 1, necesitamos, y es tan importante, meditar en su palabra. Esto es algo que yo soy hago tanto hincapié en el poder de la palabra de Dios. Y es que es imposible caminar esta vida como cristianos sin el poder de su palabra. Entonces necesitamos nosotras meditar en la palabra y hacer que cada palabra sea intercambiada un temor por una promesa.
Número 2, necesitamos no solamente meditar en la palabra, necesitamos hablar su palabra. O sea, meditar en la palabra es sentarme a recordar, a masticar, yo diría, a poder tener esa palabra en nuestro corazón, pero también necesitamos no solamente meditar en ella y pensar en ella, necesitamos nosotros hablar la palabra. Nosotros necesitamos hablar palabra de fe y levantar el escudo que el Señor nos ha entregado para nosotros poder contrarrestar todo temor. Número 3, necesitamos reprender el temor. Y atrevernos a decir, temor, te vas fuera de mi casa, te vas fuera de mi vida, te vas fuera de mi corazón, y atrevernos a levantarnos con autoridad y reprender todo temor que ha querido hacer nido en nuestra mente y en nuestro corazón. Y número 4, necesitamos orar en el Espíritu. Y yo estaba leyendo sobre lo que es orar en el Espíritu, pero o sea, ¿cómo yo le puedo explicar esto prácticamente? Cada vez que nosotros oramos y estamos en acuerdo con el Espíritu Santo y hacemos el Espíritu Santo parte de nuestra oración, es orar en el Espíritu. No es simplemente palabras repetitivas, sino hacer, requiere una convicción de fe en el corazón. Espíritu Santo, sé que estás conmigo y quiero que sepas que te entrego mis temores, que yo sé que tú estás con nosotros, y comienzas a orar todo lo que pueda estar en tu corazón. ¿Sabías que aún llorar en medio de tu oración, y a veces cuando no hay palabras, dice que el Espíritu Santo sabe traducir lo que nosotros necesitamos, y aún los gemidos que salen de nuestra boca y de nuestro corazón, Él los puede transferir, los puede traducir, porque conoce aún más que lo que nosotros necesitamos? Así que haz parte de no solamente meditar en la palabra, hablar la palabra, reprende el temor, pero también ora en el Espíritu. Amén. ¿Estamos entendiendo todo esto? Qué bueno. Número 2, ¿de qué otra cosa Él nos quiere convencer? Bueno, nos quiere convencer de mentiras. Y esto es bien interesante porque el enemigo siempre usa una media verdad, y una media verdad es una mentira. Y nosotras muchas veces estamos siendo convencidas por una media verdad. Y la media verdad es que muchas veces decimos, bueno, él me dice que yo no tengo conocimiento en esto, por ende yo soy un fracaso. Bueno, pues ahí hay una media verdad, porque tal vez no tengamos conocimiento en algo, pero no significa que por eso somos un fracaso. Una media verdad es decirte, están pasando una crisis como matrimonio, su matrimonio es un fracaso, eso es una media verdad. Porque tal vez es cierto, tal vez estás pasando por una crisis muy difícil en este tiempo, pero eso no significa que porque ustedes estén pasando por una crisis, su matrimonio es un fracaso. Y tal vez es cierto, una media verdad. Tu hijo hoy dijo algo que no estuvo bien. Wow, qué rebelde es. Mire los pensamientos. Entonces, qué mala madre eres. Pues hay una media verdad ahí. Tal vez es cierto, él está pasando en una temporada difícil, o tu hija está pasando una temporada difícil. Y tal vez está batallando con rebeldía, con desánimo, con fe, no sé. Pero la media verdad es solo eso. Pero eso no significa que eres una mala mamá por eso. Así que el enemigo siempre va a usar una media verdad para convencerte de una mentira. Y fue lo que hizo con Eva. Y en esa comunicación y en ese intercambio de palabras quedó convencida. De verdad que mi oración y todo lo que he sentido esta semana es que nosotras vivimos demasiado tiempo convencidas de mentiras y de temores que nos mantienen sentadas, nos mantienen paralizadas. Creo que hay mucho que nos queda por recorrer, hay mucho que nos queda por conquistar, y estamos permitiendo que todas esas mentiras y todos esos temores les estamos dando espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para que tomen un tipo de autoridad. Juan 10:10 dice que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y nosotros tenemos que entender que parte de su plan, mire, él conoce nuestras debilidades, conoce las faltas que tenemos, conoce también algunos de nuestros temores. Y es tan interesante cómo él puede activar algo en alguien para que active una herida, un dolor, para que se malinterprete algo, porque es el padre de la mentira. Poner personas en desacuerdo, robar algo del corazón de alguien, sembrando una mentira para dañar relaciones, para dañar simplemente lo que él ha puesto en ti. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que tener cuidado.
¿Qué tipo de mentiras puedes sembrar? Bueno, pensamientos equivocados te lleva a una creencia equivocada. Te lleva entonces a hablar algo equivocado y actuar equivocadamente. Hay un poema que dice que aquello que pensamos, eso hablamos. Y eso que hablamos, eso creemos. Y así como creemos, así actuamos. Y ese hábito soy yo. Todo comienza de la manera en que nosotros podemos pensar y tenemos que tener cuidado con eso. Todo pensamiento que está en contra de la palabra de Dios es una mentira. Todo pensamiento que está en contra de la palabra de Dios es una mentira. Así que no entretengas esas mentiras en tu corazón. No las entretengas en tu corazón. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué pensamientos están poniendo? ¿Pensamientos de desánimo? ¿Pensamientos de fracaso? ¿Jugando con tus inseguridades, con tus temores? Así que tenemos que tener cuidado con eso, amiga. Yo quiero de verdad que animarte en este día, en que tú te puedas dar cuenta de cómo muchas veces estamos siendo entretenidas en estas artimañas o en estas maneras de operar. ¿Cómo nosotras podemos contrarrestar esto? Bueno, la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 10:5 que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto es una manera, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Yo recuerdo un día que Daniel le enseñó a los chicos que los pensamientos eran como pajaritos que quieren volar y caer sobre tu cabeza y comenzar a hacer nidos. Y dice que tenemos que tener cuidado porque si alimentamos al pajarito que hace nido en nuestra cabeza, o sea, las mentiras, el temor, las inseguridades, hacen nido y permanecen ahí. Entonces él le decía, no permitan que las mentiras, los pensamientos del enemigo, todo lo que hable en contra de lo que Dios ha hablado sobre ti, hagan nido sobre tu cabeza. Y cuando los chicos eran pequeños, recordamos que Daniel mira por el retrovisor del espejo, estamos en el auto, y ve a uno de los chicos haciendo. Y cuando le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy espantando los pajaritos que quieren hacer nido en mi cabeza. La verdad es que tenemos que tener cuidado. Mira, un pensamiento no se batalla con otro pensamiento. Y ahorita voy a hablar más sobre eso. Lo repito. Un pensamiento no se batalla con otro pensamiento. En el momento en que Eva vio y comenzó a escuchar que lo que el enemigo dijo era diferente a la voz de Dios, debió de haberse dado la vuelta. Pues la verdad es que todas hacemos lo mismo. Viene un pensamiento, una media verdad, y comenzamos a luchar con ella. Comenzamos a tratar de cuestionarle, comenzamos a tratar de nuestra mente, quererla tratar de resolver. Así que tenemos que tener cuidado y lo que tenemos que hacer es darnos la vuelta y entender que la palabra nos da herramientas y dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Esta es la temporada donde estás luchando con tus pensamientos, escribe esta palabra y comienza a llevar todos esos pensamientos directos que se rindan al poder de Jesús. Segundo, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Juan 10:27 dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. Y parte de nosotras poder tener crecimiento y poder identificar una verdad de una mentira es aprender a escuchar la voz de Dios. Mientras más tú aprendas a escuchar su voz, mientras más tú leas la palabra, mientras más tú escribas en tu diario lo que Él ha dicho de ti, mientras más tú subrayes en rojo, en color, un color fuerte, una promesa de Dios sobre tu vida, lo que te ha hablado, y tú comienzas a creer en eso que Él te ha hablado, tú comienzas a escuchar su voz y a hacerla más real porque tú sabes cómo esa voz se siente. Yo conozco la voz de mi esposo y yo conozco sus palabras y no hago nada más que tener una conversación con él y sus palabras de ánimo, de consuelo tan lindo, hacen que mi corazón se sienta bien porque ya yo conozco su voz. Yo pudiese estar en un teléfono y tal vez 10 hombres llamar y yo inmediatamente voy a identificar ninguna de esas es la voz de mi esposo. Pero tan pronto yo escuche un Chari, yo sé que esa es su voz. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con él y conozco cómo su voz se siente en mi corazón. Pues así mismo es la palabra de Dios. Mientras más tu tiempo tú pases estudiando su palabra, leyendo sus promesas, creyendo lo que Él ha dicho sobre ti. Hay muchas promesas que Él ha hablado y nosotros a veces
movemos las promesas hacia un lado y nos mantenemos entretenidas en las circunstancias. Miren, hemos pasado por ahí. Yo he sabido estar semanas preocupada por algo y hecho de la circunstancia que se siente en el trono de mi corazón hasta que digo, uy, espérate, ¿qué está pasando? No, Señor, tú has hablado, yo conozco cómo se siente tu voz, esto que yo estoy experimentando me está robando la paz, me siento en angustia, pues no viene de ti. Y tú tienes que hacer ese ejercicio constantemente, como la semana pasada hablábamos, alinear nuestras emociones, porque es parte de nosotras entender cómo se siente su voz. ¿Está bien? Tercero, responde con la verdad. Esta me gusta muchísimo. Número 1, repetí, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Número 2, aprendiendo a escuchar su voz. Número 3, responde con la verdad. Miren, los pensamientos no se pelean con otros pensamientos, como le decía ahorita. La única manera que nosotros podemos hacer esto es reemplazando un pensamiento por una verdad. Lo repito, no se pelean pensamientos con pensamientos. No se pelean pensamientos con pensamientos. Se intercambian y se reemplazan inmediatamente por una verdad. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, quiero hacer un proyecto y viene una voz que me dice, tú no eres tan inteligente para hacer eso. Yo voy a reemplazar esa mentira por una verdad. Primera de Corintios 2:16 dice que yo tengo la mente de Cristo. Yo inmediatamente reemplacé una mentira por una verdad. ¿Qué mentiras están hablando sobre ti? ¿Qué mentiras estás escuchando? Miren, ¿saben qué? Esto es algo que yo aprendí desde jovencita y lo he entendido. El enemigo nunca va a venir con cachitos por ahí porque nosotros lo vamos a poder identificar, pero sí va a venir en una voz personal, hablando a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, tal vez la voz de personas que te rodean, que queriendo o sin querer pueden decir cosas que te puedan desanimar y nosotros tenemos que identificar esa voz. Y cada vez que nosotros escuchemos algo que sea en contra de lo que Dios ha hablado, nosotros tenemos que no pelear con el pensamiento, sino que no podemos razonar contra eso, tenemos que identificar inmediatamente y actuar inmediatamente y reemplazarlo por una verdad. Me preguntaron, ¿cuál es el versículo? Primera de Corintios 2:16 declara, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué hacemos cuando buscamos la verdad de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reemplazamos? Nosotros necesitamos que su palabra, buscar cuál es el corazón de Dios sobre cada circunstancia. Busca el corazón de Dios sobre esa verdad. ¿Qué dice Dios? Si tú estás luchando con algo, con un pensamiento, ¿qué dice Dios sobre eso? Búscalo. Esto se alinea a la palabra de Dios, lo que estás escuchando, se alinea a su palabra. Es una palabra de fracaso, es una palabra de enfermedad, es una palabra de muerte, es una palabra de destrucción, es una palabra en contra de lo que tú has entendido, los planes que tiene Dios para tu vida. Es una palabra de condenación. Si no se alinea a la palabra de Dios, sabes que no viene de parte de Él. Hazte la pregunta, ¿yo debo de pensar en esto? ¿Debo de pasar tiempo pensando en esto? ¿Qué resultados voy a tener si yo sigo pensando sobre esto? ¿Serán positivos o serán negativos? Y la verdad es que la mayoría de las veces, si nos sentamos a continuar a pensar en eso, lo que hacemos es lastimar nuestro corazón. Así que necesitamos entender que para contrarrestar toda mentira, número 1, lleva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Número 2, aprende a escuchar su voz. Y número 3, responde con una verdad. A una verdad. Número 3, ¿qué otra cosa, de qué nos quiere convencer? Pues la Biblia dice que Él nos quiere convencer y tentarnos a pecar. Que nosotros podamos caer a la tentación. Ahora, esto es bien interesante porque Santiago 1:13 dice que el Padre no tienta a nadie y que nosotros no podemos decir que hemos sido tentados por Dios. Sin embargo, dice la Biblia en Santiago 4:7, que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y que Él huirá de nosotros. Entonces, tenemos que entender que parte de sus maquinaciones o de
manera de convencernos es presentar un plan de tentación o de pecado para que nosotras podamos agarrarlo o comer de ese fruto o de esa necesidad. Muchas veces cuando tal vez yo hablo de pecado, inmediatamente pensamos en pecados grandes como adulterio, fornicación, pero miren, nosotros somos expuestos a pecar todos los días de las maneras más sencillas y que están a nuestro alcance y que tenemos que tener cuidado. Es muy fácil caer en el pecado de la murmuración. Es muy fácil caer en el pecado del chisme. Es muy fácil caer en el pecado de la mentira, de sentirnos que para hacer algo tenemos que mentir. Es muy fácil caer en el pecado de ser o sea, de hacer juicio contra otros. Hay muchas cosas que nosotros podemos caer y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Pecado de juzgar, de criticar, de exponer el dolor del prójimo. ¿Sabías que es pecado que cuando tú conoces una debilidad de alguien, hablar con otras personas de esas debilidades en forma de, bueno, vamos a orar por eso? Realmente eso es chisme y tenemos que tener cuidado con eso. O sea, nosotros estamos expuestos todos los días a caer en una tentación de pecado y que Él va a presentar delante de nosotros. Yo siempre lo he visto de esta manera. Cuando Daniel y yo nos casamos, nosotros tuvimos que hacer una lista de cosas que venían en su familia y venían en mi familia. Y nosotros expusimos esa lista para identificar qué cosas habían luchado en nuestra generación. Y aunque es cierto, nosotros cancelamos toda maldición generacional y creemos en eso, pero también creemos que el enemigo sabe que si una familia tuvo unas luchas en una área específica, esa es la misma línea por la que va a tratar de dañar la próxima generación. Una familia que luchó con el alcoholismo en su familia, y aunque se cerraron esas puertas, es muy probable que en la próxima generación trate de tocar el alcoholismo a esa próxima generación. Si hubo divorcio, si hubo mentira, o sea, muchas veces el mismo espíritu que trató de dañar una generación anterior va a tratar de tocar la próxima generación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto y tenemos que identificar cuáles son las cosas que se pueden levantar. Entonces es muy importante que tú identifiques por qué línea me estoy sintiendo atacada en este tiempo. ¿Qué es lo que? Porque tal vez tu tentación o lo que el enemigo está presentando delante de ti pueda verse muy diferente a la de tu compañera, a la de tu amiga, porque va a ponerlo delante de ti en una bandeja diferente. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay algo que aprendí, que Daniel siempre me decía, me dice, Chari, el peor error que un cristiano puede pensar es que somos superhéroes, o somos supermujer o superhombre, y que nosotros no somos propensos a la tentación. Si nosotros creemos, no, a mí la tentación no me va a tocar, yo creo que es el primer error que nosotras podemos cometer. Entonces, es tan importante tener un corazón humilde y nosotros entender que todos somos propensos a caer en tentación y que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son los contraataques para esto? ¿O qué podemos hacer en contra de esto? Número uno, mire, esto es algo que yo me aprendí desde bien jovencita. Primera de Corintios 10:13. Promete que para cada tentación hay una salida. Yo no sé ustedes, pero para mí eso es una promesa increíble que debemos de enseñarla más sobre nuestros jóvenes y nosotros entenderlo. Primera de Corintios 10:13. Para cada tentación, Él promete que nos dará una salida. Cada vez que tú te sientas tentado a hablar, a murmurar, cada vez que te sientas tentado a tal vez estás en fornicación, no sé, a pecar en lo que estés luchando en este tiempo, alguna adicción, algo en tu corazón. No sé cómo se pueda llamar, pero cada vez que te sientas tentado, recuerda Primera de Corintios 10:13, que Él promete que para cada tentación Él nos dará una salida. Yo creo que con declarar esa palabra, nosotros podemos inmediatamente ver cuál es la salida en esta situación. Tal vez es quedarte callada, tal vez es darte la espalda, tal vez sea romper una relación, tal vez sea simplemente, si eres jovencita y estás con alguien que sabes que no está sacando lo mejor de ti en este tiempo, no es alguien que tiene propósito, y tal vez este sea el tiempo de terminar esa relación, tal vez lo tengas que hacer, lo que Dios te hable, pero el Señor te mostrará que para cada tentación Él promete que nos dará una salida. ¿Cuál es la salida que Él te está mostrando en este tiempo? Úsala a tu favor. Sé sensible a escuchar su voz para que tú puedas
salir de lo que pueda estar atormentando tu corazón hoy. Número 2, contesta la tentación con la palabra del Señor. Y esta me gusta y la pude haber dicho desde el principio, pero esto es algo tan importante. Lucas 4 habla de Jesús cuando fue llevado al desierto en un tiempo de ayuno, después de 40 días de ayuno. Y es tan interesante porque dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y lo primero que hizo el enemigo fue comenzar a cuestionar lo que el Padre había hablado a su corazón. Cuestiona su posición de hijo, cuestiona y le ofrece pan en medio de su hambre. Entonces nosotros tenemos que saber que Jesús en ese momento, siendo el Hijo de Dios, no comenzó a discutir con el enemigo. No comenzó a cuestionar y no comenzó, bueno, déjame explicarte, no explicó, él simplemente dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces comenzó a declarar la palabra. Quiero que sepas que para cada una de las que estamos hablando, aferrarte a la palabra, hay un escrito está. Y necesitas tomar y tener autoridad de levantarte en un tiempo como este, Lucas 4. Levantarte en un tiempo como este para saber que escrito está. Cada vez que tú te veas tentada, cada vez que haya un temor, cada vez que hay una mentira, levanta tu voz, escrito está, escrito está. Miren, no hay nada más importante que nosotros declarar la palabra del Señor, aún con poca fuerza. Yo he sabido estar acostada en mi cama y sentir poca fuerza y comenzar a simplemente declarar la palabra y sentir que declarando la palabra comienzo a recibir fuerzas nuevas. La palabra de Dios es su aliento de vida. Él sopló la palabra. Cuando Él habla, es un soplo de vida que entra a nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando Él habla, Él sopla vida y cuando nosotros la leemos hacemos esto. Porque estamos, ¿qué? Respirando la palabra, estamos haciendo que esa palabra traiga vida, restaure, sane, comience a inmediatamente cambiar todo pensamiento que no viene de parte de Él. Así que actívate en el poder de la palabra. Miren, nosotros necesitamos aprender su palabra y tal vez no te vas a acordar específicamente el versículo bíblico o dónde está escrito, pero si te aprendes principios y comienzas a aprenderlos y comienzas a escribirlos, he estado luchando con esto. Esta es la palabra que voy a intercambiar este temor por esta palabra. Voy a intercambiar esta mentira por esta promesa. Si tú comienzas a escribirla, ponla en una pared, escríbela. Por eso es que a mí me gusta escribir tanto, porque es la manera de yo aprenderme su palabra. Es la manera, yo comienzo a escribir cada vez que yo escucho una mentira, cada vez que un pensamiento cruza, yo comienzo a escribir. ¿Por qué? Porque es tan importante que quede registrado lo que el Padre ha hablado sobre nuestras vidas. Escríbelas en las paredes, escríbelas en una libreta, pero haz de la palabra del Señor, escrito está, y levántate en autoridad en este tiempo para poder vencer toda maquinación que se quiera levantar contra ti y contra tu familia. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahora bien? Muy bien. Y número 4, ¿cuál es la cuarta estrategia o de la cuarta cosa que Él nos quiere convencer? Y esta es muy interesante. Y es sembrar orgullo en nuestro corazón. Sembrar orgullo en nuestro corazón. Muy interesante esto. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos sembrar orgullo, lo primero que decimos, no, bueno, esa no aplica conmigo. Pero es muy interesante porque dice la palabra del Señor que Satanás era un ángel y que la razón por la que fue echado de la presencia de Dios es por el orgullo que construyó en su corazón. Y de la misma manera nos quiere llevar juntamente con Él, porque pensó que podía ser mejor que Dios, porque Dios está en esa posición y yo no, yo puedo hacer lo mismo, lo puedo hacer mejor. Y el orgullo acabó con Él. Así que Él desea que nosotros podamos caer bajo esa mentira del orgullo. Ahora, el orgullo se puede ver en muchas maneras. No tiene que ver con riquezas, no tiene que ver con posición, no tiene nada que ver donde tú estás, tiene que ver con el corazón. Puede ser una persona que viva en un lugar extremadamente sencillo y decir, bueno, aquí estamos y yo estoy orgullosa de esto que tenemos y de alguna manera hacer del orgullo de su condición como que es su último lugar. O sea, hacer más grande el orgullo de lo que está experimentando o de su dolor o de su proceso, más grande que el poder de Dios. Nosotros también podemos tener muchas veces orgullo en creer que somos más espirituales que otras personas, señalar tal vez
esa persona no tiene tanto talento, yo lo pudiese hacer mejor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. El orgullo se puede ver en muchas maneras. Muchas veces podemos cuestionar posiciones, personas que han sido colocadas en posiciones pensando, esa persona no tiene las características, yo las tengo mejor, y dejar que el orgullo se siembre en nuestro corazón. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Está bien, y no permitir que el orgullo haga nido en nuestra cabeza, está bien, y en nuestro corazón. ¿Qué es el orgullo? Bueno, es creer dice la definición que es creer exageradamente de uno, más allá de lo que somos, y tenemos que tener cuidado con eso. No tengamos una mayor estima de nosotros, pero tampoco una menor, sino que nosotros sepamos nuestra identidad en él. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar el orgullo? Número uno, necesitamos entender cuál es nuestra identidad en Dios, saber que todo lo que nosotros somos proviene de él, que nuestro valor no es lo que tenemos, ni siquiera el conocimiento. Nuestro valor no es por lo que hacemos, sino por quienes somos, y somos hijos de un Padre eterno que nos ama. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad en él, no luchamos entendiendo que nuestro valor no nos da nuestra posición. ¿Está bien? Así que aun cuando tal vez estés en una temporada donde no hayas sido promovido, tal vez en la temporada donde sientas que otros están siendo llamados y tú no, tal vez cuando pases la frustración de pensar, pero si yo estoy cualificado en esto, o tal vez de alguna manera, no sé, dejar que eso siembre en tu corazón, recordar, pero ahí no está mi valor, y yo sé quién soy en él, y no ver a los demás de una manera diferente. ¿Está bien? Es un consejito. Entonces, tenemos que reconocer cuál es nuestra identidad en él. Número 2, arrepentirnos. ¿Está bien? Si ha habido orgullo en nuestro corazón, necesitamos arrepentirnos. ¿Está bien? Y ser agradecidos con lo que el Señor nos ha entregado en esta temporada. Y número 3, no juzgar a otros. El orgullo, una de las primeras características que tiene el orgullo es el juicio, que fue lo primero que hizo el enemigo. Cuando sintió orgullo en su corazón, comenzó a cuestionar el poder de Dios y su posición. Entonces lo que el orgullo hace es comenzar a criticar y murmurar de los que estén en una posición diferente, y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿de qué si quiero convencerte? Y con esto termino. ¿De qué si quiero convencerte? Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39. Y este es Pablo. Y mira lo que dice. Y estoy convencida. Diga conmigo. Y estoy convencida. ¿De qué si queremos estar convencida? Y estoy convencida de que nada. Diga conmigo, de que nada. Ni la mentira, ni el temor, ni el pecado, ni el orgullo. Estoy convencida de que nada podrá jamás, diga conmigo, jamás separarnos del amor de Dios. Yo estoy convencida, ese era Pablo, yo estoy convencido que ya nada me podrá separar del amor de Dios. Y si hay algo que tú te lleves, quiero que te lleves del día de hoy, es que tú salgas convencida en tu corazón de que tú no estás en dos aguas, de que tú no estás tambaleando en tu fe, de que tú estás convencida quién tú eres en Cristo, y que no hay nada, no hay circunstancia, no hay dolor, no hay proceso, no hay nada que te pueda separar de su amor. Y mira lo que dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del mismo infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada te podrá separar de su amor. Romanos 4:21 dice, Romanos 4:21 declara: Abraham estaba plenamente convencido. Diga conmigo, plenamente convencido. Repítelo conmigo otra vez. Estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Que Él era poderoso en cumplir todo lo que Él había prometido. Entonces, de ser una mujer
tal vez que fue convencida con temores y mentiras, yo quiero que tú salgas hoy convencida que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Que nuestras circunstancias y nuestra fe en Dios no están puestas en la resolución de un conflicto. Si tú estás poniendo toda tu esperanza que el día que tu esposo cambie, que tu banco, la cuenta de banco esté más llena, que tal vez se dé la sanidad, si tú estás poniendo toda tu esperanza y todo tu corazón en la resolución de un conflicto o algo que tú estás esperando, puedes quedar decepcionada en el proceso porque tal vez no se va a dar en el momento específico que tú estás esperando. Pero cuando tú pones todo tu corazón y tu fe en la esperanza de aquel que te llamó, que es Jesús de Nazaret, aquel que te creó, el que te ama, y tú sales convencida que no hay nada que te pueda separar de su amor, ni la vida, ni la muerte, ni las preocupaciones de este mundo, que no hay nada que te pueda separar de su amor, nada. Si tú puedes salir convencida, entendiendo que no hay nada que te pueda separar de su amor, y tú sales de aquí, como dijo Abraham, plenamente convencida de que Él cumpliría cada una de sus promesas, tú puedes descansar en aquel Dios que ha prometido. Descansa en Él. Y yo oro ahora mismo en el nombre de Jesús, que tú ahora mismo puedas descansar en Él y puedas encontrar descanso en quien Él es. Nuestra dependencia no está en las bendiciones que Él nos pueda dar. Nuestra dependencia no está en las resoluciones que estamos esperando. Nuestra dependencia no está en la posición que estás esperando, ni en el milagro que estás esperando. Nuestra fe sigue estando puesta en aquel que tiene el poder para cambiarlo todo. Y si tú pones ahí toda tu esperanza, si tú sales de este video convencida, salgas convencida que Él dio su vida por ti, que Él clavó en la cruz del Calvario esa acta que el enemigo tenía, hablando mal de nosotros y de todos nuestros pecados, pero lo llevó a la cruz del Calvario para que nosotros experimentáramos libertad. Si tú entiendes que Él murió, pero resucitó al tercer día y entiendes de su poder, vas a poder encontrar descanso en Él. Di conmigo, yo estoy convencida que tú eres mi papá. Y yo estoy convencida que no me abandonarás en este proceso. Digo conmigo, yo estoy convencida que aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, Señor, tú prometes que estás conmigo. Digo conmigo, yo estoy convencida que aunque padre, madre, hermano, esposo, amigos te abandonen, con todo y eso el Señor promete estar contigo. Si tú estás convencido de eso, yo te garantizo que vas a encontrar descanso en su brazo. Así que sean bendecidas, mujeres. Escribe en una pared, yo estoy convencida que tú tienes poder, yo estoy convencida. Señor, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por esta palabra. Estamos convencidas de tu poder, de tu amor y de tu fidelidad. Estamos convencidas que tú tienes el poder para cumplir tus promesas, que tú tienes el poder, Señor, para cambiar nuestras circunstancias, pero nuestra fe, nuestro ánimo no depende de eso. Está puesto solamente en ti. Te pido, Señor, que bendigas a cada mujer que se conectó hoy, que traigas paz a sus corazones, que el Señor las bendiga y que el Señor las guarde y llegue a resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y ponga paz en ustedes y hace más su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Las bendigo, las amo y que tengan un súper día y nos vemos la semana que viene. Las amo con todo el corazón. Estamos convencidas, mujeres. Amén. Yo estoy convencida. Bueno, las amo.